De 12:20 a 14, Hoy por Hoy Vega Baja, en Radio Orihuela, Cadena SER. Bien, estamos ya en el último de los espacios que tenemos en este Hoy por Hoy Vega Baja de hoy lunes 14 de octubre. Vamos a hablar ya con Antonio Mazón. Antonio, buenos días. Buenos días. Sobre la idiosincrasia, la historia de las calles y plazas, las vías de Orihuela. Antonio, a ver, según nos contabas en el último programa, hoy vamos a continuar recorriendo el arrabal de San Agustín. Sí, hoy vamos a hablar de uno de sus límites, el de Levante, un espacio entre la ciudad y la huerta situado junto a una de sus 3 puertas, una zona bastante complicada para vivir. ¿Y de qué calle vamos a comenzar a hablar? Vamos a intentar situar primero a nuestros oyentes en el escenario que vamos a tratar hoy, haciendo una composición de la zona en la primera mitad del siglo XVIII. A ver, nos encontramos en el tramo final de la calle San Pascual, una arteria del arrabal dedicada al santo a finales del XVII, como ya dijimos en el programa anterior, y que forma una especie de plazuela junto a la puerta. Este fragmento, que va desde la curva de San Pascual hasta la Barrera, a pesar del cambio de nombre, se seguía citando en los padrones y escrituras como calle del Matadero o plazuela de Magastre. Magastre, plazuela de Magastre, dices, ¿no tendrá nada que ver con Bigastro? No, aunque una vez fundado el señorío, se confundían los nombres. Magastre es un apellido muy antiguo de origen catalán. Parece ser que los Magastre participaron en la conquista del Reino de Murcia y se establecieron en Oriola. La puerta era un simple arco labrado en piedra picada allá por 1419, según cita Bellot en sus Anales de Orihuela. Rehecho y restaurado en múltiples ocasiones, estaba casi siempre al borde de la ruina. Era el acceso a la ciudad por la Barrera, que a lo largo del tiempo se llamó del Camino de Urchillo, de Magastre y, por último, Barrera del Matadero. A un lado, el izquierdo si miramos desde la puerta desde el interior, tenemos un solo callejón llamado Traviesa del Riacho. Por el lado derecho se accedía a 2 callejas modestas, pero bastante pobladas, la de la Acequia y la del Vado. ¿Y hay algo que contar de estas calles? Pues de titulaciones nada. Las 3 han mantenido su nombre a través de los siglos y lo conservan en la actualidad. La traviesa que lleva al molino del Riacho, la que está surcada por una acequia y la que servía para vadearla, es decir, para atravesar entre la Azarbe y el río donde desagua. Porque no es una acequia. Lo que pasa por la calle es en realidad el Azarbe de las lavanderas. ¿Y por qué dices que era difícil vivir allí? La calle de la acequia y sus alrededores tuvieron siempre grandes problemas de higiene urbana. Poblada con casas humildes, tenía el Azarbe al descubierto, un canal infecto donde, además de las aguas muertas, iban a parar los desechos orgánicos de sus moradores. Ojo, pero no estoy hablando de tiempos remotos. Las complicaciones sanitarias se mantuvieron hasta el siglo XX. Y para demostrar lo que digo, voy a leer unas líneas extraídas del periódico El Independiente en 1894. Fiesta, la de anoche en la calle de la Acequia. Produjo tal número de mosquitos que era una verdadera plaga la que se extendió por toda la población a última hora de la noche. Tengamos compasión de los pobres serenos que tendrán que sufrir la nube. Es un barrio compuesto de callejuelas estrechas e inmundas y pequeñas casuchas sin ventilación, recorrido por el Azarbe llamado de las Lavanderas, al que por ser la parte más baja de la población, afluyen las aguas muertas depositándose abundantemente en el subsuelo. Estas causas son suficientes para producir toda clase de afecciones de carácter tífico, muy apropiadas para el desarrollo y transmisión de todo género de infecciones, en especial el cólera. ¿Qué te parece? No, pues sí que parece un poco antihigiénico. Ya he dicho que era una zona complicada para vivir, pero eso no era todo. Junto al callejón del Riacho estaba el matadero municipal. Imagínate los veranos hace 300 años. Un enorme edificio mal acondicionado, con reses muertas colgando de sus garruchas, con la sangre y los despojos circulando por un canal interior que desaguaba en el río. Las moscas, las ratas, el hedor a muerte en las aguas estancadas. Esto ya es totalmente asqueroso. Pues a pesar de todo, la zona se fue poblando cada vez más y en 1777 el ayuntamiento se decidió a intervenir en esta parte del arrabal. ¿Cómo? Tirando el viejo arco para desembarazar el acceso y rehabilitando el matadero. Para ello redactaron los capítulos y condiciones formados para la construcción de la obra y reparos del matadero Rastro, propio de esta ciudad. Has dicho rastro. ¿Por qué lo llaman rastro al matadero? En el diccionario de la Real Academia, rastro es sinónimo de matadero, posiblemente por el rastro de sangre que dejaban las reses degolladas al ser transportadas en carros, o quizás por el término latino rastrum, una herramienta utilizada para el desuello. Yo pensaba que un rastro era una especie de mercadillo, ¿no? Como cuando vas a... es famoso, ¿no? El de Madrid, el rastro de Madrid o otros rastros, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con Pues sí, el rastro de la sangre. Tiene su explicación. En la zona donde estuvo el matadero municipal o rastro de Madrid, se instaló posteriormente el famoso mercado al aire libre, que por inercia tomó su nombre. Con el tiempo, la palabra rastro ha adoptado el significado de mercadillo. Curioso. Continúa hablándonos un poquito de esto del rastro. En principio, el proyecto municipal era ambicioso,
Pretendían demoler la cubierta y los arcos intermedios para obtener ventilación, levantar nuevas paredes, un tejado con teja napolitana, enlucir el interior con yeso bien bruñido y desplazar la puerta al extremo más lejano, donde fuese menos molesto para la vecindad. Pero como siempre, no había dinero en las arcas y tras 2 años de demora vino San Pedro con la rebaja. El director de obras, miembro de la Real Academia de San Carlos, inspeccionó el matadero y redactó un nuevo informe que comenzaba así. Las expresadas obras que se proponen las tengo por superfluas y de ninguna necesidad, pues el actual matadero es un edificio bien plantificado, de bastante capacidad y desembarazo, y cuya fábrica se encuentra casi nueva y sin deterioración. Solo tiene el defecto de que todo está cubierto de terrados, conforme a la costumbre del país, cuyos terrados se llueven en muchas partes, hacen incómodo el uso de dicha oficina y echan a perder la madera del techo. Con este informe tan optimista se limitaron a sustituir las cubiertas, rehacer una esquina que amenazaba ruina y reparar todos los descarnados, reduciendo el presupuesto de 2.900 a 800 libras. Vamos, un apaño. Bueno, un apaño que supongo que no acabo de contentar a los vecinos, ¿no?, de la zona. Y supones bien. Pasaron los años, las casas se multiplicaron y también las protestas. Rodeado de casas, la única solución aceptable era trasladar el matadero. ¿Pero a dónde? Y sobre todo, ¿con qué fondos? La ocasión se presentó en 1838 gracias a las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XIX. Leo lo que expuso en el ayuntamiento el síndico municipal, José Gómez. Son repetidas las quejas que se han dado del mal vecindario que constituye el matadero por hallarse localizado en medio de la ciudad, llegando a tal extremo que varios vecinos se han visto precisados a condenar algunas de sus habitaciones por no poder sufrir la pestilina olor que exhala. Así pues, preocupados por lo que ya era un grave problema de salud pública, decidieron vender el viejo y ruinoso edificio y trasladar su uso fuera de la ciudad, al patio del que había sido convento de San Gregorio, propiedad de la Hacienda Nacional por aquellas fechas. En palabras del propio ayuntamiento, ocuparon una despreciable cuadra o caballeriza que se hallaba abandonada. Bueno, pero al menos consiguieron un matadero decente. ¿Qué va? Este nuevo rastro fue una chapuza que nunca gustó a los oriolanos. Mira lo que dice Del Gisbert en el capítulo dedicado a edificios municipales en su Historia de Orihuela a finales del 19. Matadero. No son buenas sus condiciones. Estaba junto al Puente Nuevo, en la callejuela que desde la barrera del Matadero parte hacia Levante con dirección al río. Hoy también está en malas condiciones. Se halla instalado en la parte del exconvento de San Gregorio. ¿Y cuándo lo consiguieron arreglar por fin? Bien entrado el siglo XX. En diciembre de 1908, el diario La Época pedía la urgente construcción de un nuevo matadero, obra de imprescindible necesidad para Orihuela, sugiriendo una fórmula muy utilizada en la actualidad, la privatización temporal del servicio. Para ello citaba una sociedad de Elche dispuesta a pagar la obra si se le arrendaban los arbitrios del rastro por un número determinado de años. Vaya, esto, como bien has dicho, ¿no?, una especie de concesión. No era mala idea, ¿no? Pero tampoco se hizo. Un año después, el mismo periódico denunciaba que sin un nuevo matadero no podían seguir. Leo textualmente el artículo. El matadero se halla en un estado de inmundicia tal que peligra la salud pública. Un edificio donde se sacrifican las reses que han de consumir el vecindario debe ser sumamente higiénico, limpio y acondicionado, no un lugar asqueroso e indecente donde se desarrollan con facilidad toda clase de microbios que pueden infectar la carne. Por fin, a finales de 1909, el Eco de Orihuela anunciaba que las obras del matadero estaban muy adelantadas y que en breve se efectuaría la matanza de reses en la nueva sala en construcción. Bueno, pues no sé si ahora se me quitarían a mí las ganas de comer, pero en aquella época desde luego que sí, ¿eh? Sí que era un poco asqueroso, sí. Lo cierto es que el matadero dio nombre a la barrera y que esta barrera fue el germen de la actual calle Calderón de la Barca. Bueno, ¿y puedes explicarnos exactamente qué era una barrera o esa barrera? Por supuesto. Vamos a ver. En principio se llamaban barreras los muros que rodeaban los arrabales de la ciudad, más allá de las antiguas murallas. Voy a leer las normas escritas para su construcción en Orihuela según aparecen en un documento municipal. Deberán ser de piedra y yeso, con el grueso de 1,5 palmos y 15 palmos de elevación desde la superficie de la tierra, con su bordo y el cimiento correspondiente. Este reglamento del año 1800 servía para todas las barreras de los arrabales, la barrera de San Juan, la de la Corredera, la del Colegio, la de la Mancebería, la de San Agustín, la de la Cruz del Río, etc. Al igual que pasó con las murallas, con el paso del tiempo se le fueron adosando viviendas, y cuando desaparecieron los muros, estas hileras de casas fronterizas se quedaron con el nombre de barreras. Para que se entienda mejor, en el siglo XIX la barrera era media calle, o mejor, una calle con una sola fila de viviendas. Queda claro. Puedes seguir, cuéntanos más cosas de esto. La actual calle Calderón de la Barca se llamó por ello durante muchos años Barrera del Matadero. Y es curioso, como ya hemos dicho, Orihuela tenía muchas barreras, pero de ellas solo una ha permanecido en la memoria popular. Algunas personas de cierta edad aún llaman a Calderón de la Barca la Barrera. ¿Y cuándo empezó a ser Calderón de la Barca? En julio de 1881.
En aquel verano, el ayuntamiento recibió un escrito de Joaquín Castaño solicitando la variación del rótulo de la barrera del Matadero, con cuyo nombre venía figurando la calle que habitaba. Quería que se le otorgase el de Pedro Calderón de la Barca y estaba dispuesto a pagar los gastos que ocasionase su petición. Sin costarle un duro, la corporación municipal aceptó el nombre, según ellos, para honrar la memoria de tan ilustre varón. Y sabemos entonces ya por qué escogieron a Calderón de la Barca, porque este hombre lo pidió así. En el acuerdo municipal no lo citan, pero por la coincidencia de fechas fue con motivo del 2º centenario de su muerte, efeméride que se celebró en Madrid con carrozas, bandas de música y certámenes literarios. Y bueno, estamos en Calderón de la Barca. ¿Dónde vamos ahora? A la del obispo Rocamora. Pero voy a explicar primero qué había al otro lado de la barrera del Matadero. Saliendo por la puerta se encontraba una plaza, o más bien un descampado con la cruz de término correspondiente. A la derecha partían 2 alamedas, la de San Gregorio o Camino de Urchillo, urbanizada y cuidada por los franciscanos alcantarinos, que instalaron en ella otra cruz, y la Alameda Vieja, que llevaba a la Puerta de San Agustín y al Camino de Cartagena. De estas alamedas nacieron 2 calles, la de San Gregorio y la actual Avenida España, de las que hablaremos en el próximo programa. A la izquierda quedaba el Molino del Riacho, con un espacio idóneo para aparcar los carros que llegaban a la ciudad por estos caminos, y el río, con su espectacular puente de sillería construido en el siglo XVII, que daba paso a la Posada de Pizana, a la Puerta de Elche y al Arrabal de San Juan. En línea recta partía el camino del Campo de las Salinas, que pronto empezó a llamarse del Lugar Nuevo de los Canónigos, el señorío recién fundado por el cabildo que hoy conocemos como Bigastro. ¿Y dónde estaba la calle Obispo Rocamora? No era ni calle. En el siglo XVIII nació un nuevo barrio situado en terrenos del Marquesado de Rafal. Era un grupo de casas esparcidas a la orilla del camino, en una heredad de 20 tagullas conocida como las Barracas del Marqués. Lo llamaron Barrio de la Marquesa o de los Rocamora, apellido que ostentaba el Marquesado de Rafal por aquellas fechas. De este camino partía otro a la izquierda, el que llamaban Camino del Arenal y luego Camino de Molins, al crearse este otro señorío. Cerca del cruce había un molino llamado de los Arcos, con censo perpetuo, fadiga de 2 libras de moneda y una gallina a favor del Marqués de Rafal. De ahí salieron los nombres de 2 calles, la de los Arcos y la llamada Camino de Molins, donde ahora está la entrada del campo de fútbol de los Arcos. Ah, por eso se llama también campo de fútbol de los Arcos, ¿no? Correcto. Y si era del Marqués o de la Marquesa, estamos hablando de Obispo Rocamora. ¿Por qué ese nombre? Porque el nombre de la calle se lo pasaron a un pariente de los Rocamora. No lo acabo de entender. Fue en el verano de 1894, cuando a un concejal llamado Samper se le ocurrió la idea de homenajear a Pedro Rocamora y García, canónigo de la catedral y obispo preconizado de Tortosa, sustituyendo el nombre de la calle denominada Barrio de Rocamora por el de calle del obispo Rocamora. Este prelado tiene un busto junto a la iglesia de Granja de Rocamora, localidad en la que nació, ni que decir tiene que el ayuntamiento lo aprobó por unanimidad, según dijeron como tributo a las virtudes de tan esclarecido patricio, y que el obispo quedó invitado al acto de inauguración. Ya consagrado, acompañado de banda de música y dentro de un amplio programa de festejos, el flamante obispo de Tortosa descubrió una preciosa lápida de mármol negro y esmaltada en oro que dio título a esta calle de la que yo mismo soy vecino. Nombre que ha conservado hasta hoy, excepto durante la Segunda República, que desapareció la placa y la llamaron de Benito Pérez de Galdós. ¿Y algo más que decir de esta calle, la de Obispo Rocamora? Sí, ¿recuerdas que hemos dicho que frente a la puerta de Magastra había una cruz de término? Sí, en el ensanche, ¿no? Pues bien, en 1840 los vecinos de la barrera del Matadero se quejaron al síndico por los perjuicios que causaba al tránsito la cruz de piedra y por las obscenidades que en ella se cometían. ¿A qué obscenidades se referían? No tengo ni idea. Supongo que a los alivios que permite un sitio apartado y oscuro a las afueras. Lo cierto es que el ayuntamiento, siempre que lo pagasen los solicitantes, aceptó el traslado al sitio que ocupaba la cruz de Santa Bárbara, arruinada por una riada, o sea, en el camino de Cartagena. No he podido verificar si se hizo o no el traslado. Lo cierto es que en las fotos anteriores a la Guerra Civil hay una cruz de doble brazo horizontal, tipo Caravaca, muy cerca, en el ensanche de la calle Obispo Rocamora, y que ahora, en su lugar, tenemos una especie de tumba fuente que se sacaron de la manga en la última remodelación de la calle, desvirtuando el sentido de aquella cruz. La cruz de la barrera. Y con esto terminamos el programa por hoy. Muy bien, pues Antonio, muchísimas gracias. Ya nos hemos ilustrado un poquito más sobre estas calles de Orihuela. Llegamos al final del programa. Mañana más. Buenas tardes. Un saludo.